Buenas tardes a todos y bienvenidos al foro de agilidad de Business Agility, perdón, de Practia. Hoy vamos a estar hablando de agilidad en grandes organizaciones. Vamos a estar haciendo un poco de foco sobre si es posible transformar sin cambiar. Los oradores de hoy vamos a ser Sebastián Caffarelli, Pablo Felice y quien les habla, Walter Schreiber. En realidad, Seba está con COVID, así que probablemente haga alguna intervención si puede. Lo tenemos ahí igual en el público. ¿Quieres avanzarla, Pablo? Bueno, sí, antes que nada, buenas a todos, bienvenidos. Vamos avanzando con esta charla. Bueno, gracias. Ahí lo primero es contarles un poquito acerca de estas charlas, las charlas de Business Agility. Todas quedan grabadas, pueden verlas dentro del canal de Practia en YouTube, en la playlist de Business Agility, donde van a encontrar un montón de temáticas como desde gestión de productos, agilidad técnica, management 3.0, OKRs, qué sé yo, un montón de información que fuimos grabando y que fuimos trabajando a lo largo de los 3 años que tiene ya este foro. En el foro en general tenemos una sesión mensual y luego tenemos 2 sesiones mensuales de lo que es el training de agilidad, donde podrán ver que vemos muchas veces los mismos temas, pero los vemos en más profundidad, ¿no? Los vemos con mucho más detalle. Todas esas grabaciones también quedan, tenemos también como 3 años de grabaciones ya, dentro del playlist del training de agilidad, dentro del site de YouTube de Practia Global. Si quieren contactarnos, pueden hacerlo por correo a agilidadar@practia.global. Ahí pueden dejarnos todas las sugerencias que tengan para cualquiera de nuestros foros, para pedido de temas, incluso si quieren participar activamente de este foro, pueden comunicarse con nosotros, o si les quedan dudas, consultas, acerca de lo que vemos acá, pueden también dejárnoslas por mail. Bueno, Dale, Pablo. Dale. No, bueno, hoy vamos a arrancar con esto de agilidad como medio para adaptarse, ¿no? Y traemos esta frase de Charles Darwin que nos dice esto de las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y nos gusta mucho esta frase porque tiene que ver con la temática que traemos hoy, tiene que ver con esto de las organizaciones que emprenden un proceso de cambio y qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede en ese cambio? ¿Qué sucede con las personas? Así que nos vamos a estar adentrando en eso. En esta nueva edición del foro, estamos trabajando mucho justamente el costado del cambio, ¿no? el costado del change, porque justamente para poder adaptarse hay que cambiar, ¿sí? Y en ese cambio tenemos, o vemos por lo menos, 2 cambios que son imprescindibles. El primero es el de ser ágil, ¿no? Es decir, ir por ese cambio cultural en la forma de trabajar, en la forma en la que hacemos las cosas. Y por otro lado, el hacer con agilidad, y es justamente adoptar las nuevas prácticas, eso que por ahí, con lo que tenemos por ahí más contacto, ¿no? Scrum, Kanban, OKRs y demás, todas las técnicas con las cuales logramos hacer con agilidad. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿podemos transformar sin cambiar? Qué gran Y pregunta, esto, ¿no? linda pregunta, y qué es transformar sin cambiar, ¿no? Primero si se puede y si realmente estamos transformando si no cambiamos.
Bueno, y para poder por ahí empezar a responder esta pregunta, vamos a ver qué significa cambiar, ¿no? ¿Qué tipos de cambio tenemos? Pero bueno, antes de pasar a esa parte, vamos a ver un poquito, estos son, no, dale, que dejar ahí. Estos son los 6 ejes en los que trabajamos, como percibimos la agilidad empresarial, la agilidad del negocio desde Praxia, siempre con el cliente en el centro, ¿sí? Y con distintos ejes de trabajo. Entendemos que son agrupadores, son los principales ejes de trabajo, no son todos, que tienen que ver con tener un delivery de producto ágil, ¿sí? Que sea adaptativo, que vaya acompañando las necesidades de este cliente, que la organización pueda ir cambiando también, que tenga agilidad a nivel de cómo nos organizamos internamente para poder estar al servicio de ese cliente mediante la entrega de producto. Cómo gestionamos el portafolio de nuestra compañía, ¿sí? de nuestros productos, que el portafolio también vaya acompañando esas necesidades de los clientes. Trabajamos también el eje de lo que es la agilidad técnica, la agilidad a nivel de equipo o incluso de equipos escalados. El eje de la cultura del aprendizaje continuo, ¿sí? Poder aprender nos permite cambiar y nos permite justamente seguir esas necesidades de los clientes. Y finalmente el de liderazgo, ¿no? Necesitamos también tener un liderazgo ágil para poder acompañar desde la organización este cambio. De estos 6 ejes que comentaba Walter, hoy nos vamos a estar centrando en el de Continuous Learning Culture, porque creemos, digamos, que todo proceso de cambio trae atrás un proceso implícito, incluso un proceso de aprendizaje, ¿no? Y de aprendizaje continuo, y de cambio en cuanto a ir incorporando una mentalidad de crecimiento. Vamos a estar hablando de ownership y de accountability y de seguridad psicológica, ¿no? También son aspectos que vamos a estar redondeando. Exactamente. Dentro de los 2 ejes que vemos hoy. Entonces, bueno, ahora sí, si querés avanzarla. Vamos. Y hablemos un poquito de los mitos y realidades, ¿no? Que escuchamos, que vemos en las organizaciones cuando empezamos a trabajar en esto. ¿Querés arrancar vos? Sí, una de las cosas que en los clientes que vamos acompañando a veces empezamos a escuchar cosas como estamos transformando cuando implementamos Scrum, Safe en los equipos, ¿no? Es algo que ya está, ya empezamos Sí. a transformar. Nos subimos al tren. Tenemos 12 equipos que hacen Scrum, ya estamos siendo ágiles. Y además armamos un COE para guiar a la Sí. organización en su transformación, asegurar los resultados, así que no nos para nadie. No nos para nadie. La gente que tenemos hoy puede tomar un rol ágil mediante capacitación y certificación, ¿sí? A cualquier persona que tenemos en la empresa, la mandamos a hacer un training de 2 días y ya es ágil. O lo otro que escuchamos, ¿no? También muchas veces es la agilidad, es el modelo de negocio que queremos. Queremos un negocio ágil. Ahora, cuando escuchamos esto y empezamos a querer contrastarlo con la realidad, con lo que pasa, nos encontramos con algunas variantes que podemos recorrer, ¿no, Walter? Sí, tal cual. Ahí podríamos, cuando empezamos a madurar un poquito, de lo que se empieza a hablar en esas mismas organizaciones es que estamos transformando cuando frameworks como Scrum o Safe en los equipos nos ayudan a alcanzar mejores resultados. Ahí sí estamos transformando desde la agilidad, cuando esos frameworks están al servicio de la entrega de valor y no como finalidad per se, ¿no? Lo mismo nos pasa con el COE. Cuando el COE empieza a guiar las prácticas en aquellos equipos que están adaptando estas metodologías y en su transformación, ¿no? Para maximizar los resultados del equipo. Es decir, que el COE está al servicio de esos equipos que están haciendo esa entrega de valor.
Otra cosa que nos pasa que a veces, tenemos a las personas capacitadas, certificadas, pero en la práctica después significa que tenemos que estar con el mentoring en el desarrollo de las habilidades, ¿no? Dándole espacio para equivocarse, aprender, generar ese contexto, como decíamos al principio, de aprendizaje, ¿no? Tenemos que tener ese marco de aprendizaje para que realmente se pueda plasmar ese conocimiento que adquirieron con las certificaciones y la capacitación. Claro, y también nos damos cuenta, ¿sí?, que cuando vamos ganando confianza, cuando venimos ganando training, cuando venimos ganando madurez, la agilidad se convierte ya no en el modelo de negocio que queremos, sino en un medio para alcanzar el modelo de negocio que queremos. Mitos y realidades, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Querés avanzarla ahí? Y Vamos. bueno, como hablábamos hace un ratito, reconocemos dos tipos de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa está permanentemente cambiando, ¿sí? Incorporamos nuevas personas, ya es un cambio, esas personas traen muchas veces conocimientos que no hay dentro de la compañía, o vienen con su impronta, su personalidad, ayudan a decidir distinto. Se deciden cosas, se busca muchas veces cambios dentro de la empresa, con lo cual decimos que la empresa está permanentemente cambiando, ¿sí? Ahora, ¿se está transformando permanentemente? La realidad es que no. En cada ciclo de cambio, ¿sí?, normalmente esto se da por ciclos, ¿sí?, en cada ciclo de cambio existen dos tipos de cambio principales. El primero es el cambio convergente, que es aquel que busca hacer lo mismo que hacemos hoy, pero de una manera distinta, de una manera diferente, ¿sí? El segundo tipo de cambio que podemos reconocer es el cambio divergente, ¿sí?, o el transformacional, aquel que nos lleva a hacer algo distinto, ¿sí? Y por ende también hacerlo de manera distinta, ¿sí? Y es ese cambio divergente el que realmente transforma, porque cambia la forma de la organización, ¿sí? Cambia desde la forma de organizarse hasta el producto que está entregando, la forma en que se relaciona con sus clientes, la forma en que incluso la cartera de productos cambia, ¿sí?, cuando el cambio es más de fondo y no tan de la forma en la que hacemos las cosas, cuando simplemente cambiamos la forma en la que hacemos lo mismo que hicimos siempre. De lo que estamos hablando es de un cambio convergente, que ejemplo de estos puede ser, nada, qué sé yo, modernicé la plataforma con la cual gestiono el trabajo, ¿sí? Migré de, no sé, Jira a Azure DevOps, ¿sí? Cambié la forma en que, o la herramienta con la cual gestiono los tickets, ¿sí? O hice, no sé, un refactor de todos mis procesos, ¿sí? Mejoré mis procesos de alguna manera. Y acá hoy nos vamos a estar centrando en aquellos casos en los que vemos, ¿sí?, o por ahí entendemos que estamos transformando la organización, pero que en realidad a los que estamos yendo es a un periodo de cambio convergente, ¿sí?, donde lo que estamos haciendo es cambiar la forma de hacer lo mismo que hacíamos. ¿Querés ahí avanzarla, Sí. Pablo? Bueno, el mundo cambia cada vez más rápido y eso hace que muchas veces elijamos la agilidad, ¿sí?, pero de una manera incorrecta. Acá, antes de continuar, queríamos traer esta frase de Peter Senge. Las personas no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas, nos dice Y sí, Peter, ¿no? y si a nadie le gusta, ¿no?, que le digan cómo ser, qué hacer, ¿sí? Las personas, de hecho, no van a cambiar si no es por una motivación propia. Esa motivación luego puede ser intrínseca o extrínseca, pero la realidad es que hasta que la persona no tome la decisión de hacer el cambio, la gente no va a cambiar, y esto es lo que tenemos que entender desde las organizaciones y trabajar para que ese cambio en las personas se alinee a
a las necesidades, ¿no? del negocio, porque de hecho las personas están cambiando, ¿sí? Permanentemente, cambian sus hábitos de consumo, son parte de la comunidad, de la compañía, con lo cual cambian sus hábitos de consumo, como todo el resto de las personas, incluso los clientes y los no clientes, cambian los hábitos de relacionamiento, cambian, qué sé yo, desde distribución geográfica y demás, ¿no? Las personas están cambiando. Lo importante es generar alineamiento entre ese cambio y lo que necesitamos para mejorar nuestros productos. A mí me gusta cuando leo esta frase, Walter, siempre uso un ejemplo de cuál fue el driver del disparador del cambio y cómo cada uno de nosotros nos paramos frente a ese cambio, ¿no? A veces uso como ejemplo esto de nosotros podemos estar frente a una situación de cambio de trabajo, disparadas por dos motivos, ¿no? Una es, quiero cambiar yo de trabajo, quiero evolucionar, me voy, y la otra es, bueno, estaba en una organización que decidió reducir por ahí y me veo forzado a cambiar de trabajo. El cambio pasa por cuán protagonista yo me siento de esa situación de cambio, ¿no? Y cuánto me apropio de la situación para realmente después cambiar. Entonces, en los cambios en las organizaciones es importante que la gente que se encuentra frente a un cambio empiece a poder apropiarse de esa situación. Avanzamos. Bueno, entonces acá como hablábamos hace un ratito, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo aquellos casos en los que elegimos agilidad, ¿sí? Pero para hacer lo mismo que veníamos haciendo, para trabajar con los mismos objetivos, con los mismos drivers de toma de decisión. Y en general esta situación se da cuando elegimos la agilidad o optamos por la agilidad, por un lado, siguiendo alguna de las promesas, ¿no? Que la agilidad nos hace, ¿sí? Mejorar el time to market, ¿sí? ¿Quién no quiere mejorar el time to market? Si la agilidad me va a trabajar mejor el time to market, la aplico, ¿sí? Mejorar la predictabilidad. Hay muchas veces dentro de las compañías este cambio de mercado permanente trae la sensación de que no sabemos en qué está trabajando el equipo, no sé en qué se me va el tiempo, no sé por qué el equipo promete cosas y después no cumple. Es decir, los proyectos se alargan en el tiempo, se alargan en scope, se alargan en presupuesto, entrego y después no tengo la calidad de lo que estoy esperando, no puedo predecir qué va a suceder dentro de mi compañía, y esa es una situación para un directivo realmente bastante complicada, ¿no? Entonces, la agilidad promete mejorar esa predictibilidad, porque obviamente lo que necesito es la agilidad, ¿sí? Lo mismo, la satisfacción del cliente, ¿no? En general, con un cliente tan cambiante como el de hoy día, nuestros clientes digitales están cambiando cada vez más rápido en términos de sus necesidades, en términos de qué cosas quieren, por qué cosas pagarían, y a partir de ahí, la satisfacción del cliente, si nuestro producto sigue estático, se ve impactada, la aceptación que nuestros productos tienen se ve impactada, y la agilidad nos promete mejor satisfacción del cliente. Entonces, esto hace que cualquier board de dirección de cualquier empresa haga mucho push, ¿no? Dentro de la organización por que la organización se agilice. ¿Querés avanzarla? Sí. Desde el punto de vista de nuestros equipos, ¿sí? Sobre todo con el cambio generacional, ¿sí? Los propios equipos están muchas veces pushando por mayor colaboración, ¿sí? Querés que entregue todo esto, pero el de al lado está haciendo otra cosa, el de al lado no me acompaña, ¿sí? Necesitamos más colaboración y la agilidad nos promete colaboración, con lo cual hay un gran alineamiento ahí, es agilidad lo que tenemos que hacer. Lo otro que la agilidad en general nos promete es equipos más motivados, un mejor clima laboral, y eso también, las nuevas generaciones buscan también trabajar en un lugar que los motive, en un lugar donde haya buen clima, ¿sí? Entonces, de vuelta, la agilidad es lo que estamos necesitando, la agilidad es lo que pedimos. Finalmente, presión de pares, ¿no? La gente que tiene que decidir ve que el de al lado está trabajando de manera ágil, o al menos con equipos que hacen Scrum, y está saliendo en la foto,
¿sí? En la foto del diario, en la foto de la intranet, en la foto de las felicitaciones, y yo también quiero eso. Entonces, si al lado está yendo bien con agilidad, o por lo menos nos dicen que le está yendo bien con agilidad, entonces nosotros también tenemos que hacer agilidad. Y así es como muchas veces, desde la compañía, desde la organización, los mandos medios deciden avanzar con agilidad, pero con el objetivo de implementar agilidad, no con un objetivo detrás de todo esto, no con un propósito de negocio, no con un propósito valorable, sino simplemente con el objetivo de implementar agilidad. Una vez que deciden implementar agilidad, lo que empieza a suceder muchas veces es que eligen un vendor, ¿sí? Porque en sí lo más probable es que no tengan un gran conocimiento, una gran experiencia de lo que es agilidad, ¿sí? Tampoco pueden mostrarse vulnerables, decir yo de esto no sé, ¿sí? Entonces nada, traen algún proveedor de confianza, y el proveedor obviamente tiene que empezar y tiene que empezar a trabajar sobre los roles, ¿sí? Empezar a identificar personas y subirlas a todo esto, capacitarlas o en su defecto traer gente de el mercado que está certificada. Eso nos da la impresión de que son súper performantes porque están certificados, saben cómo hacer esto. Se realizan workshops, se lanzan comunidades, y no queremos decir con esto que todo esto esté mal, ¿sí? El tema ¿cuál es? Cuando no tenemos en cuenta las personas que están detrás, ¿sí? Lo que nos empieza a pasar, o lo que empezamos a ver, es que muchas veces por ahí las personas de la organización, que tienen un contexto de la organización, que tienen contexto de los clientes, de los proyectos, de los productos, de los intereses que hay en juego, no tienen las habilidades para todo esto. Y por más que hagamos una formación, a los 3 días de haber hecho la formación no tenemos la experiencia suficiente en las habilidades específicas. Entonces, si están esperando que automáticamente el equipo se convierta en un equipo de alto rendimiento porque alguien hizo una certificación de Scrum o un curso de Scrum, se va a chocar con la pared de que no va a encontrar esos resultados. Incorporamos personas certificadas que en la realidad vemos en LinkedIn, seguramente tienen que se han certificado, pero no sabemos exactamente ni cuándo, ni cuánto lo aplicaron, ni cómo le fue en esa aplicación. Tenemos que confiar en los que nos cuentan en la entrevista. Son personas que por ahí ingresan con la técnica, pero no tienen el contexto de la compañía, pero no tienen el contexto de los usuarios, el contexto de los proyectos, ¿sí? Es decir, que también carecen de herramientas para por ahí poder ser muy performantes en momentos tempranos de todo este despliegue, ¿sí? Es decir, que nos empezamos a encontrar con un montón de dolores, y sobre todo dolores desde el punto de vista de las personas, ¿sí? A las personas que ingresaron a la compañía estamos esperando que generen un cambio dentro de los equipos que muchas veces no son capaces de generar, por lo que decimos siempre, se empiezan a encontrar con todas las restricciones de la compañía, ¿sí? Con todas las dependencias, con todos los manejos políticos, con toda la cultura organizacional. Lo mismo con las personas que estamos transformando hacia esos nuevos roles, ¿sí? Todavía no tienen experiencia, no van a poder generar, sobre todo si no tienen el espacio de equivocarse, sobre todo si no tienen el acompañamiento necesario. Si no tienen un espacio para equivocarse, lo más probable es que rápidamente intenten volver a aquellos hábitos que tenían antes del cambio. ¿Por qué? Piensen que los equipos saben hacer su trabajo de una manera, ¿sí? Y es de la forma que más performantes son, con lo cual, si les pedimos que hagan el mismo trabajo de otra manera, lo que seguro va a suceder, y eso está estudiado, es que inicialmente va a haber una caída en la performance. Entonces, rápidamente este middle management tiende a pensar que la agilidad no fue una buena decisión, que está siendo contraproducente.
y se genera mucho ruido y mucho estrés en las personas que están pasando por todo esto. Parece difícil, ¿no? Pensar en una transformación sin pensar en el cambio en las personas, ¿no? Sin pensar en qué le está sucediendo a esos equipos, a esa organización, a esos líderes, con este cambio. ¿Cómo están pudiendo canalizar cada una de estas cosas que están sucediendo en pos de una evolución, pero me cambió mi metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y bueno, ahí lo que empieza a suceder, ¿sí? Es que hay distintas personas que tienen que empezar a cambiar. Es decir, no solo las personas que están en los equipos, ¿sí? Sino también, digamos, sus líderes, sino también aquellas personas que desde la estructura tienen como misión, ¿sí? Liderar todo este cambio, ¿sí? Acompañar a los equipos en todo esto, ¿sí? Y lo que se nos presenta acá es cómo no caer en la trampa de la agilidad cosmética, ¿no? Cómo vivir esa transformación, ese cambio en el liderazgo ágil en primera persona. Uh-huh. Y ahí leo esto del liderazgo ágil, ¿no? En primera persona, y leo por ahí propósito y lenguaje movilizador. Me lleva a pensar, che, para yo movilizar desde el lenguaje tengo que transmitir con otro espíritu, tengo que poder transmitir de manera que las personas sientan la necesidad imperiosa de pertenecer a eso, de no quedarme afuera, de ser parte, ¿no? Entonces, es un lenguaje que nos ayuda a ir subiendo, ir generando adeptos, explicando las razones, el porqué, el para qué, en cada uno de los individuos con los cuales trabajamos, ¿no? Claro, tal cual. Ahí es súper importante identificar cuál es el propósito del cambio, más allá de la implementación de la agilidad, qué es lo que queremos obtener cuando logremos ser ágiles, que sea un propósito con impacto para la compañía, ¿sí? Un propósito con impacto, un propósito sobre todo alineado a los valores, porque si no, no vamos a poder, las personas no van a poder empujar, no van a poder comprometerse con algo que va en contra de sus valores, de sus principios, y sobre todo tiene que ser, como decíamos hace un ratito, un propósito movilizador, algo que las personas quieran hacer, de lo que quieran sentirse parte, y luego eso, bueno, también como decía Pablo, con un lenguaje movilizador, generar esa movilización en las personas, ¿sí? Lo otro que por ahí leo acá es cultura y organización resiliente, ¿no? Hay un cambio con todo esto que tiene que ver con en sí ese propósito ya no es más el de ganarle la competencia, no es más el de ser el primero, no es más el de ser el mejor en algo, sino tiene que ver con el ser mejor que uno mismo a cada momento. Tiene que ver con lo que llamamos el eternal player, ¿no? La persona o la organización en este caso que está luchando por superarse a sí misma con el fin de mantenerse relevante en la cabeza de los clientes, siendo siempre la primera opción para los clientes y generando así una cultura de resiliencia, ¿no? Es decir, nuestros clientes van cambiando, nuestros clientes se van renovando, nuestros clientes van cambiando sus hábitos de consumo, ¿sí? Y sus prioridades de consumo, y a partir de ahí tenemos que poder mejorar, ¿sí? O evolucionar nuestra propuesta de valor para seguir siendo relevantes para esas personas. Es importante también entender que para que eso pueda ser de esa manera, tiene que haber o tiene que haberse generado dentro de esa cultura para que logre ser resiliente, una cultura del aprendizaje, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de él, que sea seguro fallar, y tenemos que empezar a trabajar en cambiar esa aseveración, por decir que sea seguro aprender, ¿sí? Muchas veces empezar a hablar de experimentos, de hipótesis, creemos que el cliente quiere esto, o
sentimos, detectamos que el cliente quiere esto, pero finalmente a lo largo del tiempo puede eso cambiar, y no es que nos equivocamos, sino que simplemente cambió el contexto, ¿sí? Tenemos que ser capaces de aprender de ese contexto y a partir de ahí poder mejorar. Es muy bueno esto que comentabas, Walter, esto de que los líderes, el equipo y todo tengan esa conciencia de que de que no sabemos todo, de que estamos aprendiendo, de que estamos atentos al contexto, a las variables, al mercado, que queremos aprender y de ahí evolucionar, ¿no? Así que, y me lleva a pensar esto, bueno, ¿qué características tenemos que empezar a desarrollar, a ver? Y veo esa palabra humildad intelectual, ¿no? Que, wow, suena fuerte, pero ¿qué podemos contar de eso? Yo tengo algo también para compartir, contanos. Bueno, ahí cuando hablamos de humildad intelectual, ¿sí? Como recién decías vos, Pablo, estamos aprendiendo de esto, y estamos aprendiendo no solo significa estamos aprendiendo de agilidad, estamos aprendiendo del mercado permanentemente, es algo que nunca vamos a terminar de saber, ¿sí? Con lo cual es un aprendizaje continuo que tenemos que hacer, ya no solo desde desde la táctica, ya no solo de la estrategia, ya no solo desde el producto, sino también desde cómo relacionarme con la persona, ¿sí? Esa relación casi de pares que hoy tenemos con nuestros clientes. Y para eso es muy, muy importante tener la humildad de decir, no sé todo. Yo conozco al más mínimo nivel de detalle a quién era mi cliente hace 2 semanas, hace un mes, ¿sí? ¿Quién es mi cliente hoy? Tengo que poder decir, no lo sé, mi cliente está permanentemente cambiando. De cara interna también, poder decir, no tengo todas las respuestas, si no conozco a mi cliente, pero porque mi cliente cambió, porque mi cliente va evolucionando, no puedo tener todas las respuestas. Y ya eso me habilita a no tener todas las respuestas en muchos otros sentidos, ¿sí? Sí, y también que nos mete en un terreno de empezar a tener un liderazgo como que incorpore nuevas habilidades, ¿no? Un liderazgo que nos permita mostrarnos vulnerables, que aceptemos esto de que lo que conocemos como equipo, como individuos, puede ser parcial, puede estar equivocado, y hasta incluso que valoremos y celebremos el contar con una mirada distinta, ¿no? El contar con el hecho de decir, mira, esas perspectivas hasta ahora no la tenía y nos es sumamente rico, ¿no? Es un cambio clave, me parece que se empieza a ver en estos liderazgos, ¿no? Sí, a mí me gustó eso que trajiste. Ahí me hace recordar una charla de Simon Sinek, ¿no? Que dice, que habla de la vulnerabilidad de los líderes, y dice, mostrarse vulnerable no es andar lloriqueando por los rincones, ¿sí? Mostrarse, ¿cómo se llama? Vulnerable es decir, yo de esto no sé, necesito ayuda, ¿sí? Necesito ayuda para encarar esto, ¿sí? Eso también nos ayuda o nos habilita a co-crear. Si el líder siempre sabe todo, sabe cuál es la solución, sabe qué hay que desarrollar, sabe cómo venderlo, sabe cuánto cobrarlo, nos convierte simplemente en ejecutores de tareas y no nos permite co-crear, ¿sí? De la mano de la humildad intelectual, digamos, de aceptar que uno no tiene todas las respuestas, que uno no sabe todo, viene también esto de poder co-crear, ¿no? Abrirse a que alguien del equipo sí sepa. Eso nos conecta con un montón de cosas, por ejemplo, con la diversidad, ¿no? De decir, bueno, necesito tener dentro del equipo diversidad porque necesito gente que tenga distintos hábitos de consumo. Yo, por ejemplo, nunca compré nada, y acá lo hablo de título personal, nunca compré nada por Instagram, por ejemplo. Es una solución que yo no podría ofrecerle a una compañía. Entonces es importante tener gente con distintos hábitos de consumo dentro del equipo, gente con distintos, incluso también con distintas priorizaciones en el consumo, ¿sí? Hay gente que prefiere gastar en unas cosas, hay gente que prefiere gastar en otras, ¿sí? Gente con hijos, gente sin hijos, blancos, negros, altos, bajitos, mujeres, Incluso hombres, formados en distintas disciplinas, ¿viste? Porque a veces formados en la distintas misma disciplinas. disciplina
que uno estudia, te va marcando, te mete sesgos, y bueno, la diversidad es muy rica en este sentido. Claro, y la humildad intelectual es la que nos permite aprovechar esa diversidad. La diversidad seguro que la tenemos, es inevitable. La humildad intelectual lo que nos va a permitir es aprovechar, sacar ventaja de esa diversidad. ¿Querés ahí avanzar? Sí. Bien. Contanos un poco ahí acerca de... Vamos a hablar un poquito de liderazgo y de sponsorship también. Y qué características por ahí es importante que el liderazgo tenga, ¿no? Y acá aparece esto de las percepciones múltiples. Cuando hablamos de percepciones, hablamos de una persona atenta, ¿no? De una persona sensible a lo que está pasando, sensible a lo que da forma al contexto, lo que está pasando en el equipo. Hablamos de una percepción hacia el cliente y estar atentos de repente, por ejemplo, en cuáles son las necesidades, qué tendencias aparecen en el mercado, qué es lo que vamos viendo. Tenemos que, como líderes, estar atentos a si hubo o no, o empieza a haber algún tipo de disrupción y acercarnos hacia el cliente, ¿no? Pero no es la única percepción que tenemos, ¿no? Tenemos que estar hablando, cuando decimos de múltiples, tenemos el foco en el cliente, pero no podemos desconocer qué es lo que nos está pasando con la compañía, qué es lo que está pasando en nuestra organización, cómo las situaciones nuevas que se van generando impactan, ¿no? Y cómo nos afectan desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista de las personas y los equipos que nos vemos afectados por algún tipo de disrupción o algún tipo de cambio en esto, ¿no? Y por último, y esto nos conecta con la esencia del liderazgo, es estar muy presentes con lo que es el bienestar de los equipos, el bienestar de las personas con las cuales nosotros estamos trabajando. ¿Qué es lo que le sucede? Cómo cada uno de los equipos y cada una de las personas va canalizando este cambio, a qué se ven expuestos y a qué no, es lo que nos invita a eso. Tal cual, es decir, desde el punto de vista de lo que es el cambio en las personas, ¿sí? Lo que venimos hablando en la charla es desde la percepción múltiple, la percepción del líder, ¿no? Del liderazgo. Por un lado, bueno, nada, entender cómo pegaste en el mercado, en la compañía, pero como decía Pablo, ¿sí? Entender cómo le pegaste al equipo, ¿sí? Este cambio que estamos viviendo, este cambio que estamos viendo, qué impacto tiene el equipo, cómo lo está afectando, para a partir de ahí poder generar una expectativa de creación de valor, ¿sí? Pero cuidando la seguridad psicológica de ese equipo, ¿sí? En ese traslado del propósito, ¿sí? Poder hacer un traslado que mantenga o mejore la seguridad psicológica de los equipos, de cara a que todo este cambio sea sustentable, pueda sostenerse en el tiempo. Acá estamos viendo de a poco cómo el liderazgo ágil se convierte ya no en un liderazgo heroico, sino que pasa a ser un liderazgo más facilitador, o un liderazgo habilitador, ¿sí? Mediante el sponsorship. Es decir, trabajamos en lo que es una expectativa, ¿sí? De creación de valor, y trabajamos en el que el equipo tenga las herramientas y tenga las capacidades, ¿sí? Y dentro de esas capacidades es la seguridad de que puede co-crear, puede crear una hipótesis de valor, que puede crear un incremento de valor, ¿sí? Sabiendo que lo que haga va a estar bien, sabiendo que va a estar soportado por el resto de la compañía para poder lograrlo, para poder hacerlo, ¿sí? Hay una frase de Warren Buffett que me gusta, que la quiero compartir, que dice que los buenos líderes hacen que las personas se sientan en el centro de las cosas y no en la periferia, ¿no? Desde ahí tenemos que sponsorear a que las personas se animen a experimentar, como decía Walter, se animen a seguir aprendiendo, ¿no?
Claro, y esto significa que no soy más necesario como líder. No, para nada. Todo lo contrario, de hecho, en esta delegación de la creación de valor hacia el equipo, en esta delegación de los outcomes de la compañía o de los outcomes del producto en el que estamos trabajando hacia el equipo, también lo que sucede es que vamos a estar generando, ¿sí?, ese ownership desde el equipo, ¿sí? Y eso, es un cambio en donde el líder con su sponsor es súper, súper clave en todo esto. Como decimos, normalmente el nuevo líder, el líder ágil, va a ser aquel que se va a cargar al hombro la mochila de regenerar permanentemente la cultura organizacional, ¿sí? Para que el equipo mantenga una cultura saludable, ¿sí? Comunicaciones saludables, relaciones saludables, prácticas saludables, y de esa forma tener equipo a perpetuidad, ¿no? Porque también está la tentación de la agilidad por el time to market, y vamos, y es todo rápido, y es todo ya, y sube la rotación, y la gente se desmotiva, cambio de prioridades permanentemente, la gente empieza a quejarse, y con justa razón, ¿no? No es lo que buscamos desde la agilidad, sino que todo lo que hacemos sea justamente sustentable, poner el foco en lo importante y no en todo, para poder hacerlo también de manera sustentable. Y es ahí, en esa búsqueda de sustentabilidad, donde el líder es clave. Ahora bien, en todo este camino de cambio, ¿sí?, se va a encontrar con algunos problemitas, ¿no? Y acá traigo de vuelta la frase de Peter Senge que nos dice: la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. Contanos un poquito, Pablo, acerca de qué herramientas tiene hoy un líder, o puede ya tener un líder, para afrontar esta resistencia al cambio. Buenísimo, sí, sí, tal cual, porque no, esto contado parece sencillo, pero no, en la práctica nos lleva tiempo y nos encontramos, como decíamos al principio, de poner en el centro a las personas y qué les sucede a las personas con el cambio. Acá yo traigo la pirámide del viaje del cambio, que es un modelo para trabajar justamente el cambio de la Enterprise Agility University, y que nos plantea situaciones en las que, de acuerdo a la situación, nos vamos a encontrar con que todas las personas nos iremos ubicando en algunos de estos escalones, ¿no? Y voy a recorrer por ahí algunos de estos escalones desde el punto de vista de cuál es la respuesta que nosotros como individuos vamos teniendo frente a una nueva situación, frente a un cambio que estamos ahí mismo. Y esto no es una postura permanente y para todas las situaciones, sino que va a ser que en este contexto, en esta situación, yo hoy me ubico acá, ¿no? Y pensemos, tenemos por ahí la base de la pirámide, donde tenemos esta postura un poco más negada, más de la negación, me dice: quiero que las cosas sean como yo digo, no, tú no me impongas nada, ¿no? Es esto que decíamos, no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas, ¿no? Che, no, pará, no me cambies, ¿no? A partir de ahí empezamos por ahí en un escalón donde no me gusta el cambio propuesto, empiezo a sentir que hay un cambio, por ahí no me estoy sintiendo tan protagonista de ese cambio, ¿no? Y entonces empiezo a decir: no me gusta ese cambio propuesto. Cuando a medida que vamos avanzando y vamos viendo que esto es parte del contexto, cada vez se nos mete más, hay equipos, como decíamos, Walter hoy decía: hay agilidad haciendo acá, agilidad acá, y empezamos a pensar de por qué nosotros, por qué estamos, por qué tenemos que estar inmersos en este cambio, ¿no? No entiendo por qué está ocurriendo este cambio. Y el último que le decía, que tiene que ver con por qué, si venimos haciendo las cosas bien, si no hay nada que me vea que me afecte, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, es todo un proceso que esta herramienta nos invita a hacer para ir transitando desde la negación hasta una posibilidad de hacerse protagonista de esa persona que al principio estaba negado, empieza a transitar esto y decide por sí misma querer cambiar, ¿no?
Exactamente, esta es lo que llamamos la pirámide del viaje del cambio, ¿sí? Porque es un viaje que va desde lo más intrapersonal hasta lo más colectivo, ¿sí? Y desde lo más cerrado hasta lo más abierto del no quiero cambiar, ni me hables de un cambio, al quiero cambiar, ¿sí? Proactivamente quiero un cambio. Y es un viaje en el que tenemos como líderes que acompañar a las personas. Para eso ahora Pablo nos va a contar de algunas tácticas, pero lo importante de rescatar acá es que las personas, ¿sí? Ante distintos cambios, podrían llegar a ubicarse en distintos lugares de la pirámide. Es decir, no es que tenemos un perfil que es el que no quiere cambiar, o una persona que es la que no quiere cambiar, o la que no se suma a lo colectivo. Muchas veces ante una situación, una persona puede estar muy ávida de cambio y otra no, ¿sí? Y al cambiar la situación puede ser al revés, ¿no? Que aquella persona que el cambio anterior lo aceptaba y lo proponía y lo impulsaba, ahora lo resista un poco, y que otra persona que por ahí antes lo resistía, ahora lo vea como algo más colectivo. Y es importante entender esto, ¿no? Ante cada cambio de contexto, ante cada necesidad de cambio, probablemente las personas se vayan frente a ese cambio, ubicando distinto en esta pirámide. Y es muy importante que los líderes podamos acompañar a las personas en ese viaje del cambio, ¿no? Irlas llevando primero de lo personal e individual a lo colectivo, y de apertura, ¿no? Al cambio. ¿Y qué tácticas tiene un líder para hacer esto? Y ahí tenemos una serie de tácticas, hay mucho, ¿no? Podemos pensar en algunas tácticas de cambio más clásicas, ¿no? Y todas las tácticas que podemos comentar son todas válidas, no es que una sea mejor que otra, sino de acuerdo a la organización, de acuerdo a la situación que tengamos, lo mejor es ir complementándolas, ¿no? Entonces, cuando hablamos por ahí de tácticas de cambio más clásicas, podemos empezar un movimiento de cambio de arriba hacia abajo, ¿no? Un movimiento de cambio donde los líderes de la organización, la dirección de la organización nos va marcando el rumbo, nos fija esa estrategia y va fluyendo. Pero también el cambio se puede dar de forma más emergente, ¿no? Se puede dar a partir de esos cambios que son bottom-up, que empiezan a emerger en los equipos. Por ejemplo, si estamos hablando de agilidad, cuánto un equipo que empezó a encontrar en sí mismo y después poder mostrar resultados, eso lo contagia al resto de la organización, de qué manera va pasando. Y tenemos cambios que tengan que ver también con los comportamientos, ¿no? Empezar a hablar de cambios en los comportamientos, cómo podemos incorporar en los equipos y en las personas nuevos hábitos, ¿no? O micro hábitos. En la Enterprise Agility hablan de micro hábitos que tienen que ver con ese pequeño cambio que me dispara esa motivación intrínseca y bueno, lo empiezo a naturalizar desde el punto de vista de mi diaria, de mi diaria como individuo, de mi diaria en los equipos, ¿no? Y Exactamente, ahí, estos. bueno, podemos ampliar con el modelo, algunos otros modelos como Boyce, Walter, si querés. No, solo redondear, contar un poquito esto de que justamente este trabajo, ¿sí? que hacemos desde el liderazgo, de estar observando los comportamientos y de disponer de distintas tácticas que nos permitan diseñar este cambio, y sobre todo trabajando, como les decía, desde los comportamientos, nos permiten influir en las personas. Es decir, no imponerles un cambio, sino que es ir influyendo en las personas de manera de que vayan adoptando, ¿sí? Nuevas técnicas, nuevas prácticas, nuevos conocimientos, nuevas formas de relacionarse sobre todo, y que de esta forma puedan ir acompañando este cambio con menor resistencia, y de vuelta, de esa forma también poder estar acompañando mejor el propósito que hayamos elegido para hacer toda esta transformación. No sé si ahí vos, Pablo, querés agregar algo más, alguna otra técnica. No, básicamente estas hay varias que tienen que ver con cómo vamos acompañando el proceso de cambio. Y en general tiene que ver con empezar a pensarlo con un foco, con algo de impacto, es decir, que
ayudar a los equipos a que vean qué pequeños cambios podemos hacer con mayor impacto, ¿no? Que tenga que ver con esa conciencia de, che, esto que por ahí nos requiere poco o nos requiere un poquito más de esfuerzo, va teniendo impacto y que nos conecta con esa meta, con ese propósito que nos planteamos como equipo. Genial. Bueno, pues si querés, llevemos a la Academy un poquito más en profundidad todas estas técnicas, están buenísimas. Dale. Por lo que me contás están muy buenas. Bueno, hablamos un poquito de el contexto de qué pasa cuando elegimos la agilidad en un cambio de convergencia, hablamos un poquito de internamente cuál es el cambio que deberían tener los líderes para poder apoyar también a las personas que están transitando este cambio, qué esperan los equipos de ellos, ¿sí? Y algunas herramientas, y algunos buenos primer pasos para que estos líderes puedan, ¿sí?, acompañar ese cambio desde el cambio personal, ¿no? Ahora, si les parece, abrimos los micrófonos o abrimos los chats como para hacer un poquito una puesta en común, ¿no? Queremos escucharlos. Acá, por chat, Natalia Dudar lo que nos cuenta es: las organizaciones son nuestra forma de intervenir el mundo. Es necesario apoyar a personas y equipos para conectar con sus emociones en los ejercicios de transformación. Tal cual, que es cierto, ¿no? Hay que conectar con las personas. Es un poco lo que nos propone, de hecho, la agilidad nos propone eso, ¿sí? Tener en foco las personas y sus interacciones sobre los procesos y herramientas, que si bien nos importan un montón, nada, tenemos que poner el foco en las personas, y qué difícil que es eso a veces, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí esto de hacer protagonistas a las personas para empezar a encontrar esas metas, ayuda primero a que conecten valores, ¿no? Las distintas personas cuando conectan con ese propósito mayor de por qué y para qué estar haciendo esto, emocionalmente se van conectando con el equipo y con la organización. Así que gracias, Nati, por tu aporte. Después, bueno, no sé si quieren dejarnos por chat, si no, abrimos micrófono y los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy Alan, quería ver si podía hacer una preguntita. Sí, seguro, Alan, contanos. Dale, gracias, ¿cómo andan? A veces me parece que hay algún tipo de sesgo respecto de que todo cambio es positivo, ¿no? Y a veces en las empresas, en organizaciones, se dan cambios que no lo son, digamos, cuando hay una reestructuración masiva y quedan muchos empleados en la calle, cuando hay un recorte de presupuestos y hay proyectos que no se pueden hacer, cuando se hacen cambios que impactan a proveedores a los cuales se les está postergando los pagos, cuando hay cambios respecto de planes hacia el futuro y eso le impacta a los planes de carrera de los empleados y demás. ¿Cuáles son las estrategias para no salir mal parados en esos cambios y decir la verdad y no tratar de usar eufemismos, ¿no? Que es lo que entiendo que suele pasar? Bueno, sabes que ahí trajiste un montón de temas. Está buenísima la pregunta. Mira, ahí, acá me hablaste de empleados que quedan en la calle, hablaste de recortes presupuestarios, incluso falta de pago a proveedores, ¿no? En general, bueno, un montón de temas más que trajiste. Y básicamente todas ellas tienen un hilo en común, ¿sí? Que son una promesa que se rompe, ¿sí? Muchas veces estos cambios de contexto, estos cambios de situación, ¿sí? Nos obligan o nos llevan a tener que romper promesas, ¿sí? Una de las que dijiste que me gustó, digo que haya salido, es el tema de los planes de carrera de las personas, ¿no?
muchas veces tenemos promesas hechas en ese sentido, y que no logramos satisfacer. En sí yo no me arriesgaría a decir que hay una receta, ¿sí? Aunque parte de lo que vos dijiste es parte de lo que entiendo como receta, que es de decir la verdad, y de decir siempre la verdad, ser transparente. La agilidad nos invita a eso, a ser transparentes, justamente porque eso nos permite también tomar decisiones más conscientes y más sanas, ¿no? Hoy cuando hablábamos al principio de estos cambios, ¿sí? Hablábamos de que un cambio tiene que ser sustentable, ¿sí? Y para que un cambio sea sustentable, ¿sí? Tiene que tener un propósito que sea motivador, un propósito que sea sobre todo alineado con los valores. Yo no sé si hablaría, vos hacías un ratito cuando arrancaste, dijiste los cambios no siempre son buenos, y la realidad es que eso ya es un resultado, ¿no? Por empezar, si es bueno o es malo es un tema de expectativas, y segundo que es un resultado. Yo no creo que nadie intente hacer un cambio negativo, un cambio con la intención de romper algo, con la intención de que alguien salga herido, ¿sí? Pero está dentro del mazo, es una carta que puede salir, nos pueden salir mal las cosas. Lo que seguro va a suceder es que si hacemos el cambio para alcanzar un objetivo, ¿sí? Con un propósito detrás, y en el medio que estamos haciendo el cambio nos damos cuenta que no estamos obteniendo ese resultado, que no estamos acercándonos a ese propósito, tenemos la posibilidad justamente de cambiar el curso, tenemos la capacidad de hacer algo distinto, ¿sí? A lo que veníamos haciendo. A ver, me imaginé que era súper importante poder, no sé, también abordar este otro segmento que hoy no estoy abordando. Hay por ahí grandes ganancias para la compañía en ese segmento, y de repente me doy cuenta que querer abarcar más de lo que puedo hace que digamos, mi staff se resienta, ¿sí? Que la gente, le cambiamos las prioridades, la gente no da abasto, tenemos que trabajar más horas, no conseguimos gente en el mercado, nos pueden traer muchos dolores que me pueden invitar a replantearme si es que quiero cambiar, incorporar ese segmento o no, o replantearme en realidad si por ahí quiero, si soy capaz de sacrificar algún otro segmento, podría agarrar ese, ¿sí? O si sigue más importante seguir en el segmento de lo que estoy. Es decir, me permite tener adaptabilidad, me permite poder cambiar sobre la marcha. Si tengo un propósito claro de por qué quiero hacer una cosa, puedo entender luego qué cambios debería hacer en mi estrategia, que ahí es donde las cosas pueden salir mal. En la estrategia, en el propósito, no. Si yo quiero hacer algo, ¿sí? Es porque existe una necesidad dentro mío, cuando digo, yo lo cuento en primera persona, pero es desde el punto de vista de la organización, ¿no? Porque existe algo valorable detrás de hacerlo. Después puedo equivocarme en el hacer, ¿sí? Pero si soy ágil, puedo entender qué cambio necesito hacer en el hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar de la manera más saludable posible, porque después, nada, de vuelta, lo que hablábamos hace un ratito, el cambio no se sostiene, sino. No sé, espero haberte contestado y no haberte confundido más. Sí, muchas gracias, Walter, muy amable. Seba, tenés la mano levantada, ¿querías compartir algo? Sí, primero los quiero felicitar desde el más allá. Salió excelente. Y segundo, es interesantísimo esto que trajeron recién, ¿no? Esta colaboración. Me parece que todo esto que estamos buscando es poder cambiar antes de llegar a esa situación de cambio negativo, ¿no? Me parece que todos estos temas que estamos llevando acá en el foro de Business Agility son necesidades o cosas para, no sé si prever, pero sí son aprendizajes de muchas organizaciones en las cuales se empiezan a dar indicios de estos cambios, podemos decirle negativos, como lo expresaron recién, y empezar a cambiar, ¿para qué? Para tener un negocio sustentable, ¿no? Me parece que el aporte fue genial, porque ahí nos pone a pensar, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos el Business Agility? ¿Para qué queremos esta estrategia de cambio?
¿Para qué vamos a cambiar la forma de gestionar la organización? ¿Para qué vamos a cambiar procesos? Bueno, todos esos procesos me parece, es para virar de esos, no llegar a esos resultados negativos o habiendo llegado, cómo refundar la. Está buenísimo, Seba, y yo también agradezco la pregunta porque me pareció súper poderosa desde el punto de vista de que nos conecta, ¿no? Incluso hoy hablamos mucho de percepciones, y esto de si el cambio es positivo o negativo no deja de ser una percepción que cada una de las personas va teniendo. Lo que me gustaría rescatar es algo que decía, que nos decía Walter, ¿no? Esto de, sobre todo como líderes y como dirección, de ser conscientes del impacto, de ser conscientes de las promesas que nosotros como líderes fuimos haciendo y de qué manera abrazamos esto de ver cómo a cada una de las personas le genera este movimiento, ¿no? Y hablo de movimiento como cambio, no sé si va para un lado o va para otro, tenemos que estar atentos a esas percepciones. Bueno, ya estamos de hecho pasado de tiempo, queremos ser respetuosos con el tiempo de la gente, así que cerramos acá. Si les quedaron más preguntas, pueden tirarlas ahora por chat, si les quedaron, o pueden mandarlas por correo, ¿sí? Vamos a ver de responderlas en cuanto podemos. Viviana, que estabas manejando cuando arrancamos, espero que hayas llegado bien a destino. Y los esperamos dentro de 30 días en una nueva sesión del foro de Business Agility y en las próximas charlas de Academy, que pueden verlas en la página de Practia en cualquier momento. Gracias, Pablo. Gracias, Eva, por el esfuerzo de estar acá. Gracias a todos. De nada, Y gracias a todos.